Ya, viste, se dieron cosas bien interesantes, Anto. Hay partidos que van a desaparecer, partidos históricos, Sí. y eso también está súper interesante de analizar. Pero también la Universidad del Desarrollo, Anto, hizo un análisis respecto de lo que fueron las elecciones y Ujú. vamos a abrir esta conversación, ¿te parece? Perfecto, ya está en línea nuestro siguiente invitado, con quien queremos analizar lo que fue la jornada electoral de ayer, que concluyó con la candidata oficialista Janet Jara y el republicano José Antonio Kast pasando a segunda vuelta. Además, la gran sorpresa de esta elección fue el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien obtuvo un 19,71% y se quedó con el tercer lugar. Sobre esto y más queremos conversar con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio Ayer, qué gusto estar con Hola, ustedes. Miguel Muchas Ángel, gracias ¿cómo le por la va? invitación. Todo bien, todo bien. Fue una larga noche de análisis, así que tengo un poco de sueño, pero bien. Sí, igual que Estamos todos en la todos. misma. Lo decíamos en el inicio del programa, Miguel Ángel, estamos con resaca electoral, po. Así es. En todo sentido, ¿no? Así es. Miguel, entremos de lleno en los resultados de esta primera vuelta, que tal como lo mostraban las distintas encuestas, terminó con Jara y Kast pasando al balotaje. Sin embargo, la candidata del oficialismo obtuvo casi un 27%, no superó el 30% de respaldo y mantuvo una estrecha diferencia con su principal contendor. ¿Cómo ves tú estos resultados? Mira, en primer lugar, no había existido en los últimos 35 años una elección donde una candidatura que representara la centroizquierda, la izquierda amplia, de alguna manera, un porcentaje de votos tan bajo sin una opción natural al lado, porque tenemos que remontarnos al 2009, ¿no es cierto?, Ujú. con Frey o Minami para ver un porcentaje relativamente similar, el 20% de Minami, el 29% de Frey, pero eso no es lo mismo que está ocurriendo en esta elección, porque Franco Parisi se ha declarado opositor al gobierno, ha sido muy duro con las políticas del gobierno y entonces en el sentido bastante más alejado de aquello. Y por eso uno lleva a creer que la configuración de Jara tiene ciertas cosas particulares. Por ejemplo, en las comunas donde mejor le va al Partido Demócrata Cristiano, también está asociado que está Ujú. en bajos rendimientos promedio Janet Jara. Mm. Y eso te dice que logró capturar muy bien el voto desde el PPD a la izquierda, pero que algo que se venía viendo, ¿no es cierto?, desde lo políticamente que se puede analizar, las señales hacia el centro no logró ampliarse y es su gran desafío en este momento. Lo de Franco Parisi es notable, sacó un porcentaje muy amplio de votos, ¿no es cierto? Ninguna encuesta lo había anticipado a ese nivel, alguna mostraba que iba a estar en tercer lugar, pero la pregunta es, ¿dónde está ese votante de Parisi de alguna manera? ¿De Sí. dónde se obtiene? Y fíjate que algo que ocurrió el 2021 se exacerba este 2025. Ya en el 2021 teníamos mucha variación regional en Chile. O sea, por primera vez probablemente teníamos varias regiones que marcaban candidatos distintos, siendo la primera mayoría, y este 2025 lo que se hace es exacerbar aquello. Franco Parisi en el norte minero, si uno quiere decirle de alguna manera, José Antonio Kast en el sur agrícola, en Concepción, ambos candidatos superando el 50% y compitiendo en términos más o menos relativos, con Jara siendo relegada. Ujú. Y eso te dice, me parece que, uno, el efecto del voto obligatorio, Mm. y lo siguiente también, de que los últimos 3 años en Chile se ha comenzado a inaugurar una nueva forma de entender la política, donde los partidos, ustedes bien lo señalaban ahora, ¿no es cierto? Los partidos más antiguos comienzan a desaparecer, comienza a haber una readecuación del sistema de partidos y también tenemos lo que son los procesos constituyentes que me parece que van a ser claves para comprender lo que va a ocurrir de aquí en adelante las siguientes 4 semanas. Mm. Miguel, ¿cómo se puede mirar esto hacia atrás, no? Los resultados siempre son ecos de un proceso, ¿no? De varios años de gestación, de cosas que se van engendrando, y en este caso, em, no sé si hay sectores que capitalizaron mucho mejor lo que se fue engendrando desde el 2019 en adelante, yo quisiera decirlo. Tuvimos unos años raros con la pandemia, pero finalmente lo que fue el estallido social y los procesos constitucionales también marcan un poco y vienen a decantar en la elección de ayer, ¿no? Castigando a los partidos tradicionales, premiando, si se quiere decir de alguna manera, más a los candidatos outsiders o a los que se declaran outsiders, y castigando a la clase política, como es el caso de Franco Parisi, que tiene un discurso em, que va en ese sentido, ¿no? Y José Antonio Kast podría representar quizás a un electorado eh, un poco olvidado nomás, de la derecha, ¿no? Una derecha más dura, más noventera, si se quiere, en lo que fue la UDI en sus inicios, y sin olvidar, por supuesto, los orígenes de la derecha en los sectores populares. Fíjate que
tocas un punto muy relevante al final. Cuando uno mira las candidaturas y los patrones comunales, básicamente, las candidaturas de Matei y de Kast, uno se encuentra intuitivamente con los dos caminos que generó la derecha en Chile durante los 90 e inicios del 2000, una derecha que estaba en terreno, que se le conocía como derecha popular, pero también una derecha más tecnocrática que vivía desde alguna manera en los circuitos de los centros de pensamiento, que estaba más vinculada al área de la economía pública, y en ese sentido uno ve eso en Kast y Matei, y también, fíjate, lo ve en las listas parlamentarias, donde estuvieron relativamente empatados en porcentaje de votos, 23-21, algo por ese estilo. Pero además hay otro factor que es muy relevante y que tú lo nombras al inicio. El 2019 marca un punto político distinto y las personas se están comenzando, me parece, a interpretar la política en torno a qué posición se tomó frente a ese proceso y frente al proceso del plebiscito constitucional, que es la consagración de esos 3 años del 2022. Si esa hipótesis se mantiene, se sostiene, estamos viendo un cambio realmente de una ruptura estructural en la forma en que entendemos la política. Durante los 90 y los 2000 dominó esta idea de el clivaje, la ruptura, autoritarismo, democracia, donde se instalaba la idea de que era imposible que un candidato se transformase en presidente de la República si es que había votado por el sí en la elección del 88. Recuerdo eso pasó en la elección del 99, del 2005, sí. Y Piñera rompe con aquello. Y la pregunta es hoy en día, si políticamente se comienza, las correlaciones estadísticas te muestran que hay mucha semejanza entre el apruebo y Jara, y entre el rechazo y el resto de los candidatos de la oposición, Parisi, Kast, Kaiser y Matei, y si ese mensaje, ese lenguaje se instala en la forma de comprender la política nacional, probablemente estamos frente a algo que podría tener efectos más futuros, o sea, podría ser parte de la configuración de cómo entendemos la política los chilenos durante los siguientes periodos. Ahora, eso tiene que solidificarse. Pero además de eso hay otro factor, que es el voto obligatorio. ¿Y por qué? Con el voto voluntario ganó holgadamente el presidente Boric el 2021, pero sí. Hay que recordar que ahí se convocaban a los que eran más activos, una parte muy importante de la población quedaba afuera, los menos políticos, los menos interesados en los asuntos de la política contingente, que se ven incorporados en este proceso, en el de 2022, en el 2023, en la elección municipal del año pasado también, y que de alguna manera te ayudan a comprender el mapa que se está configurando la elección presidencial y parlamentaria de anoche. Y eso, fíjate, Yerko, me parece que se va a sostener, porque cada vez que una persona vota, se comienza a politizar un poco. O sea, votaste por Franco Parisi ayer, por ejemplo, claro. Y eso significa que tú vas a comentar eso con algunos grupos, vas a justificar tu elección, y eso tiene efectos en el futuro. Sí. Miguel, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, él es subdirector académico de Faro UDD. Ahora el desafío de ambos candidatos, en especial para Jara, es capturar los votos de Franco Parisi, a quien en su discurso hizo algunos guiños, destacando algunas de sus propuestas. ¿Cómo puede la exministra captar estos votos y qué propuestas del candidato podría incorporar en su programa? Cuando uno mira las propuestas económicas de Jara, tiene una visión que me parece no es tan compatible con la idea que repite generalmente Franco Parisi y los más cercanos al PDG. Uno mira, por ejemplo, el diputado electo Juan Manuel Valenzuela por Valparaíso, que es un hombre que habla mucho de emprendimiento, mucho en el fondo estaba contra la reforma de pensiones, y ahí uno encuentra que el PDG tiene una base que a mí me gusta simplificarla en meritocracia intergeneracional. ¿Qué significa eso? El PDG gana muchos votos, y eso se ve en las encuestas. Me parece que también los resultados comunales muestran algo parecido, de generaciones que son primera generación universitaria, que creen mucho en el esfuerzo, en el mérito, y que quieren de alguna manera que se les den las condiciones para que su esfuerzo tenga un resultado. Y Jara, para apuntar a ese público, va a tener que cambiar un poco su presentación de programa. Jara muchas veces nos dijo públicamente que ella cree que el Estado tiene un rol muy importante como conductor de la estrategia de desarrollo económico en Chile. Sí. Eso no es compatible necesariamente con el mensaje de Franco Parisi. Ahora, la pregunta de fondo es si ese mensaje de Franco Parisi sí resuena en la mayoría de sus adherentes o no. En algo que es bastante más parecido, si uno quiere compararlo históricamente, con el proceso de la unión de centro-centro en los 90, que me parece que es el fenómeno de los últimos años más similar para entender lo que está ocurriendo con la candidatura de PDG. Miguel Ángel,
sigamos hablando de Franco Parisi. ¿Crees que se subestimó al votante de Franco Parisi? ¿Quiénes son finalmente estos votantes? ¿Ya los esbozabas de alguna manera? Hay una clase de primera generación de universitaria que cree en la meritocracia, qué sé yo. Pero también hay un bolsón de propuestas nomás que son bastante tangibles, que son populistas si se quiere, pero no autoritarias. Finalmente, que es, por ejemplo, que ninguno de los ministros ni nadie gane más de 5 millones de pesos. Parecieron ser una cuestión más o menos ética y es lo que pareciera ser, está buscando la gente hoy día, ¿no? Más allá de una política pública seria, es el titular, es este gancho y esta promesa de una cuestión que pareciera hacerle ruido a la gente, de que cómo los políticos pueden ganar tanto si finalmente no hacen nada y están castigando finalmente esa clase. A través de un personaje como Franco Parisi. Fíjate, Yerko, que hay dos elementos muy importantes de lo que tú estás diciendo. Lo primero es que efectivamente cuando uno compara la definición de la ciencia política del populismo, Franco Parisi sí tiene atributos de eso. De hecho, él mismo lo que dice constantemente es que él cree en la democracia digital directa con la ciudadanía, que en el fondo él lo que hace es hablar con la gente, y eso, fíjate que resuena muy fuerte en esa área. Ahora, la pregunta de fondo con Franco Parisi es si lo que hace es capturar el descontento de una parte de la ciudadanía con los políticos en general, o el descontento con el oficialismo. Y por eso esas propuestas, como la que tú bien mencionabas de el salario, de reducir los salarios, etcétera, te llevan a pensar también en una conclusión de que tus votantes creen que el Estado y las personas que lo administran están abusando de su posición de privilegio y eso los afecta en su vida diaria. Y si es así, esa hipótesis, bueno, entonces debería ser más cercano a la opción de un José Antonio Kast que una Janet Jara, en el sentido de retórico, ¿no es cierto?, que hablan más de los fallos del Estado, y Janet Jara se ha intentado separar un poco de ello a ratos, porque tiene una vinculación muy fuerte con el gobierno, que no lo logró separar del todo, de hecho, el 27% y el 30% o 36% en total de las listas del oficialismo te llevan a pensar que están muy cercanos a la aprobación que ha tenido el presidente Boric durante los últimos 3 años. Sí. Miguel Ángel, respecto del fenómeno de Johannes Kaiser, que tuvo un alza importante las últimas semanas antes de las elecciones y que logró quedarse con el 4º lugar en la elección presidencial, y su partido, el Nacional Libertario, también se metió con escaños en el Congreso. Primero, ¿cree que le faltó tiempo a Kaiser en su campaña para poder haber sacado más votos? Y lo segundo, ¿qué viene ahora para el candidato, mirando también a futuro quizás una eventual segunda postulación a la moneda? Me parece que Johannes Kaiser de partido no logró su partido un resultado tan bueno en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Tiene una senadora, tiene un par de diputados, pero eso hace más difícil la articulación política desde el Congreso para su proyecto político. Lo que sí es que, y me parece muy natural, probablemente va a tener una influencia relevante en la configuración de los equipos de trabajo de José Antonio Kast durante estas próximas 4 semanas, quizás no tan públicamente, pero sí me parece en términos de los vasocomunicantes que tienen. Más que nada, Johannes Kaiser parte de su carrera política de la mano, ¿no es cierto?, del Partido Republicano de José Antonio Kast hace 4 años atrás. Sí. Y su resultado es muy parejo, no me parece que le faltó tiempo. Me parece que lo que le ocurrió es que también se veía muy solo. Si uno mira la franja, por ejemplo, que un indicador mucha gente lo ve, la mayoría de los videos era presentando a Johannes Kaiser como candidato. No tanto el proyecto político del Partido Nacional Libertario. Claro. Y eso tiene un efecto. O sea, algo que ha hecho el Partido Republicano constantemente en los últimos años es trabajar el terreno, es trabajar la base de militantes, y eso tiene un resultado en transformarse en el partido con mayor cantidad de bancas en la Cámara de Diputados después de esta elección, y con un candidato presidencial que logra sacar más de 3 millones de votos y que queda muy bien expectado en la segunda vuelta. Bien. El futuro político de Kaiser va a depender del mismo, me parece. Perfecto. Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, conversando con nosotros en ¿Qué hay de nuevo? De Radio Infinita. Muchísimas gracias por la conversación, que esté muy bien. Un abrazo, Miguel Ángel. Cuídate. Muchísimas gracias. Buen día, lunes. Que esté muy Chao. bien.